Hola a todos Patreons, ¿cómo están? Bueno, yo estoy aquí una vez más respondiendo dudas que ustedes me han mandado por inbox de Patreon. Y hay una pregunta muy interesante que quiero que analicemos un poco, es una pregunta de Sebastián. Quiero tomar unos minutos para compartírselas y para tratar de dar algunos puntos sobre el problema. Dice Sebastián: hola Juan, espero que te encuentres muy bien. Tengo una pregunta. Si el analista no tiene el saber, ni tampoco lo tiene el analizante, ¿cómo se puede saber cuándo un análisis finaliza? O sea, ¿quién entonces, sin el saber completo, puede dictar que un análisis ha finalizado o tiene que finalizar? Esa es la pregunta original, ¿no? Entonces yo le contesté a Sebastián y le dije: es una gran pregunta. La cuestión es que sin ese saber completo no puede dictarse ningún tipo de sentencia definitiva, lo que vuelve la cosa muy complicada, porque entonces habrá que ir viendo. Y me contesta Sebastián: o sea, entonces se podría decir que para que haya un fin de análisis dictado por un analista, este tendría que tener el saber completo, para así poder decir que el análisis ha concluido. Pero ¿cómo? Si el psicoanalista no lo tiene, ni tampoco lo tiene el analizante, se podría decir que no existe un fin de análisis. Gracias por atender a mi pregunta. Bueno, es un tema súper interesante, Sebastián, es una idea bastante compleja. Yo no creo que no se pueda decir que no hay fin de análisis, ¿no? O sea, que hay fin de análisis, hay fin de análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que los análisis no duran para siempre. Usted no está en análisis por toda la vida, para siempre, ¿no? Entonces, que hay fin de análisis, hay fin de análisis. Lo interesante de tu pregunta es que si uno de los elementos fundamentales de la finalización del análisis es la deposición del saber del analista, o sea, es la deposición del saber en general, del sujeto supuesto saber, o como dice Ricardo Rodríguez Ponte, es la atomización del saber. Si ese es uno de los requerimientos para la finalización del análisis, ¿cómo va a ser entonces que un analista pueda él en sí mismo determinar cuándo un análisis se terminó, ¿no? Es una idea muy interesante la que plantea Sebastián porque es contradictorio, ¿no? A mí me parece que lo bueno de la idea nos lleva a pensar que en realidad entonces no es ni el analizante ni el analista el que determina cuándo se terminó un análisis, ¿no? Al menos no en los términos de decir, bueno, yo digo que se termina y punto. Esto es muy interesante para la lógica del pase, por ejemplo, porque si nosotros lo pensamos en los términos del pase, el pase termina siendo de alguna forma, aun cuando no fue así propuesto por Lacan, termina siendo de alguna manera como un elemento de tribunal al cual uno va a tratar de que le digan, bueno, tu análisis ya terminó, ¿no? Y eso siempre es problemático en los términos de que no solamente no desupone ningún sujeto supuesto saber, sino que lo sostiene ahí arriba, ¿no? Como si realmente siguiera funcionando la lógica del sujeto supuesto saber. Entonces, me parece que la conclusión a la que tendrías que llegar, Sebastián, no es exactamente que no hay fin de análisis, sino que ese fin de análisis no puede estar determinado por alguien en particular. O sea, para decirlo en términos más sencillos, nadie sabe cuándo se termina un análisis. Nadie sabe cuándo se termina un análisis. No hay quien sepa, ¿no? Es decir, ustedes no pueden a ese saber adjudicarle un sujeto. No pueden suponer que Lacan sabe, o que Freud sabe, o que Miller sabe, o que su analista sabe, o que ustedes como analistas saben, ni siquiera que el inconsciente sabe, porque la idea de que el inconsciente sabe es la misma idea de suposición de sujeto supuesto saber, ¿no? Entonces, si bien no creo que la conclusión a la que tendrías que llegar es que no hay fin de análisis, me parece que la conclusión a la que tendrías que llegar es que en realidad no se puede saber cuándo termina un análisis. Y ese no se puede saber no significa que sea imposible llegar ahí, ¿no? Sino que es imposible de antemano suponer la garantía de la finalización del análisis. O sea, ustedes no pueden saber, no pueden suponer que hay alguien que los garantiza para decir, bueno, terminé, ¿no? Entonces, esa garantía no está ni en ustedes mismos, obviamente, ni en su analista, ni en el supervisor de su analista. Es interesantísima la idea, porque ya no podríamos entonces hablar de interrupciones de tratamiento. Porque ¿quién dice cuándo se termina y cuándo se interrumpe, ¿no? ¿Quién dice hasta cuándo es suficiente y cuándo ya fue suficiente? Es una idea muy potente y genera una especie de contradicción, a menos que se resuelva en los términos de que, bueno, se va viendo.
se va viendo, ¿no? Entre cada paciente y cada analista, en cada situación, se determinará si ese análisis llegó a su fin. Pero no puede estar puesto el saber de ninguno de los dos lados. Y muchísimo menos en la suposición de que está garantizado que eso se termina. Incluso puede haber situaciones donde uno termina un análisis y después darse cuenta que no era el momento, ¿no? O hay momentos donde uno extiende un análisis y luego se da cuenta que tendría que haber terminado, ¿no? Pero nunca, insisto, no con que no se pueda saber a ciencia cierta, sino que nunca pueden suponer ustedes la garantía de ese saber. Que no hay nadie que les pueda garantizar que eso es así, ¿no? Y termino con esta idea. Lo mismo funciona para la idea de la formación del analista. O sea, ¿quién es un analista? ¿Qué es un buen analista? Siempre funciona lo mismo. Es una lógica neurótica, ¿entienden? O sea, no hay buen analista. ¿Quién es un buen analista? No hay un buen analista. No hay un análisis bien hecho y un análisis mal hecho. Esa es una idea fundamentalmente neurótica. Así que bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tu pregunta. Espero haber de alguna manera dado algunas guías para pensarla. Muchísimas gracias a todos Patreons por todo lo que hacen. Y como siempre, los invito a que me sigan escribiendo por inbox, me sigan mandando sus dudas y yo armaré videos para responderlas. Nos vemos en otra ocasión y nos vemos también en la plataforma de Patreon.